So Pastor Mario again, that he's serving the community church in Santa Cruz. And he Santa Cruz. Yeah, he started serving our Latino congregation since last week. Él ha estado viniendo a servir en nuestra congregación en español desde la semana pasada. So I want to all of you meet Pastor Mario today. Yo quiero que todos conozcan al Pastor Mario el día de hoy. Un poco de nervios, ¿eh? Sí. Pero apaguen esto entonces. No, se puede salir de ahí. Ok, nada más lo voy a poner así, ya luego. Okay, sounds good. Okay. Bueno, el Señor les bendiga. Gracias a la congregación por acompañarme a Santa Cruz y gracias también al grupo de alabanza que se han esforzado y han apoyado este propósito del Señor, ya que esto es del Señor, amén. Y me dio gusto el ver la respuesta de los hermanos de la alabanza que estuvieron dispuestos a darle importancia a lo que es la adoración y poder venir el viernes a estar ensayando y practicar con los hermanos aquí de esta congregación para poder hacer las cosas de la mejor manera para Él, porque Él lo merece. Amén. Así es que vamos a dar un aplauso a los de la alabanza. Amén. Y quiero felicitar, honrar a la iglesia coreana por el trabajo que están haciendo con el ministerio hispano aquí en esta comunidad. Yo creo que ustedes son sabios, porque la Biblia dice que el que salva almas es sabio. Y yo creo que en aquel día no te va a preguntar el Señor si salvaste coreanos o latinos o gente de color o gente blanca, sino que te va a decir bienaventurado porque salvaste almas, porque las almas son las que por ellas vino a morir, a pagar el precio en la cruz. Así es que gracias por lo que están haciendo en la comunidad y gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Quiero que vayamos a la Escritura. Y antes de ir a la Escritura quiero hacer una oración, amén, para poder comenzar la palabra del Señor. Padre, te doy gracias por este día que tú nos das de vida, este tiempo maravilloso que podemos pasar en tu presencia. Este lugar, Señor, no sería tan grato, tan agradable, tan maravilloso si no estuvieras aquí tú, Señor. Tú eres el que hace la diferencia en este lugar. Tú eres el que nos hace sentir, Señor Dios mío, aquello que nadie nos puede hacer sentir. Un edificio no tiene vida, tú eres el que da vida, Señor. Y te damos gracias porque sé que tu palabra es vida y tu palabra estará siendo predicada en este día y estaremos siendo edificados por ella, nutridos, Señor, y estaremos creciendo por el alimento de tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer Primera de Pedro 2:9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De la misma manera voy a leer Apocalipsis 1:6 y dice así: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y quiero que vamos a leer también otra escritura donde podemos ver de la importancia que tiene el sacerdocio. Desde antes que Cristo viniera ya era algo que Dios había planeado, algo que Dios quería llevar a cabo,
no solamente con una tribu, sino con todo el pueblo que profesase la fe en Jesús. Quiero que vayan conmigo a Éxodos 19, del 5 al 6. Éxodos 19, del 5 al 6. Dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Encontramos en el Nuevo Testamento que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes delante de Dios su Padre, y delante de Él somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable en Cristo Jesús. Había un propósito en Dios, había un plan, había un diseño, algo ya planeado por Dios para nosotros. Pero la escritura que se estuvo leyendo, la cual está en Levíticos, hay algo muy importante en Levíticos. Vamos a ir a Levíticos nuevamente, Levíticos 6, 12 y 13. Y dice así en el 12: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El sacerdote tenía una responsabilidad, el sacerdote tenía una obligación, tenía un deber, algo que le era demandado por Dios, que el fuego no tenía que apagarse, que el fuego tenía que arder continuamente, estar siempre encendido, para que cuando se presentaran esas ofrendas, el olor llegara delante de la presencia de Dios y aquella ofrenda fuera consumida. Nosotros como sacerdotes tenemos una responsabilidad de mantener ese fuego encendido en nuestra vida. Cuando el enemigo logra apagar tu fe, cuando el enemigo logra apagar tu esperanza, cuando el enemigo logra apagar tu amor, te conviertes en un cristiano sin la esencia de la vida de Dios. Puedes tener el nombre de cristiano, pero no hay aquello que tiene que ver con la presencia de Dios, con el amor de Dios, con tu fe que te lleva hacia adelante, una fe donde hay ese fuego de Dios, donde hay esa presencia de Dios, esa esperanza, esa realidad que Dios está en ti, que Dios está contigo, que Dios no te ha dejado, que Dios no te ha desamparado. Y hay una realidad en tu corazón, que tienes delante de ti algo que está ardiendo continuamente en tu fe, en tu vida, donde tiene que ver con aquello que por el poder de la palabra, por la presencia del Espíritu Santo, esa llama no deja de arder dentro de ti, y siempre tienes una alabanza para Dios, siempre tienes una expresión de gratitud para Dios, siempre tienes algo donde sube a la presencia de Dios por causa del fuego encendido dentro de tu corazón, ese fuego que por la presencia del Espíritu Santo te lleva a vivir una vida en poder, una vida en victoria, una vida donde ves la mano de Dios continuamente en tu vida, y entonces te conviertes en un cristiano en el fuego de Dios, donde tus oraciones son oraciones intensas, oraciones con poder. Me llamó la atención del pastor el día que estábamos ahí compartiendo, conviviendo. Estaba orando por una persona y yo me acerqué para orar.
y escuché su oración que tenía, una oración intensa, una oración donde tenía que ver con aquello que se sentía la presencia de Dios. Una hermana, ¿cómo te llamas tu hermana? Ajá, sí. Karina. La hermana Karina me platicaba y me decía, yo desde que llegué aquí, yo sentí la presencia de Dios. Algo yo sentí, algo diferente. Yo fui a otras iglesias y no sentí lo mismo. Cuando yo llegué aquí, yo sentí la presencia de Dios. Y esta palabra no es porque yo haya llegado y yo haya visto que no hay fuego de Dios aquí, sino es para que ustedes sigan metiéndole fuego, sigan con esa consistencia, sigan con esa realidad, buscando la presencia de Dios, anhelando la presencia de Dios como aquello que es lo más esencial, lo más importante. No tiene que ver con una estructura, no tiene que ver con la presencia de Dios. Donde usted está, donde usted va, a quien con el que se comunica, con el que tiene una relación, ahí esa persona va a ser tocada, porque el fuego de Dios no está aquí, está en su corazón, está en su vida. Y nosotros somos la iglesia. Este lugar es un lugar donde nos reunimos, pero nosotros somos la iglesia del Señor. Él mora en nosotros, Él está en nosotros. Y donde usted va, porque el fuego de Dios está encendido, usted puede tocar las vidas. Dios se manifestó a Moisés y dice que Moisés caminaba, andaba por el desierto, pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro. Y dice que tuvo una gran visión y vio algo que tenía que ver con una zarza que ardía y no se consumía. Y le llamó la atención. ¿Por qué razón? Esa zarza arde y no se consume. Y él se acercó. Y cuando iba cerca, Dios le habló y le dijo: hey, no te acerques. Quita tus sandalias. Y le dio instrucciones. Pero dice la Biblia que de en medio de la zarza Dios le hablaba. Hermanos, que nosotros seamos esas zarzas encendidas, para que en medio de nosotros Dios esté hablándole a alguien. Dios esté hablándole a alguien que atrae su atención hacia nosotros por causa de quien está en nosotros. No somos nosotros, sino Él en nosotros, lo que hace la diferencia. Y ahí es cuando nosotros vamos a ver que Dios se va a estar manifestando y que Dios va a estar hablando a través de ti. ¿Por qué? ¿Por qué estás así? ¿Por qué sonríes? ¿Por qué cuando tienes problemas no te consumen, no te quebrantan? ¿Por qué? Porque hay algo que me sostiene, hay algo dentro de mí que tiene que ver con la presencia de Dios. Entonces esa persona va a decir: ¿sabes qué? Yo quiero eso, yo necesito eso. Y usted le va a poder ministrar. ¿Por qué? Porque hay un fuego de la presencia de Dios en su vida. Cuando yo quiero leer esta escritura, se me hace muy importante y necesaria. Está en Isaías. Y vamos a ver esta escritura, Isaías 6, del 1 al 7. Y dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro se daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinzales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, de labios inmundos, en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y fíjese lo que dice el 6: y voló hacia mí uno
los serafines, teniendo en su mano un carbón como encendido, y voló hacia mí uno que teniendo en sus manos un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hermanos, el ángel voló hacia el altar y tomó un carbón encendido. En el altar había fuego. En el altar había aquello que tenía que ver con lo que había sido ordenado por Dios. Y vuela el serafín y toca, mi hermano, agarra el carbón y toca los labios de este hombre que decía: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Cuando el carbón toca sus labios, el pecado le es quitado. El fuego del Señor purifica. El fuego del Señor santifica. El fuego del Señor hace una obra en nuestra vida que solamente Él puede consumir el pecado por su sacrificio en la cruz. Y que Él lleva a cabo esa obra maravillosa en nuestras vidas, donde nos dice y nos lleva a entender que hay una purificación en nuestro corazón cuando nosotros caminamos en esa esencia de la presencia de nuestro Dios. Nosotros tenemos que caminar siempre viendo que hay algo en Dios que tiene que ver con aquello que Él nos pide, nos manda, que el fuego permanezca encendido. En la iglesia, cuando comenzó la iglesia, en Hechos, hay una escritura que en Hechos 2, que también la voy a leer, Hechos 2 del 1 al 4, hay una escritura donde dice que cuando inicia la iglesia, inicia con una manifestación del Espíritu Santo, pero también aparece el fuego. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. El fuego es un simbolismo del Espíritu Santo. Una persona que tiene esa vivencia del Espíritu Santo es una persona donde el fuego de Dios está encendido. Nosotros como cristianos, Dios nos llama a que ese fuego de la presencia de Dios esté encendido en nuestra vida, y que siempre nosotros podamos tener esa realidad que tiene que ver con esa pasión, esa entrega, esa disponibilidad, dispuestos para servirle a Dios, ya sea en la palabra, ya sea en la oración, ya sea en el ayuno, ya sea en lo que tenga que ver con su obra. Haga esa entrega, y mi hermano, vas a ver tú la gloria de Dios siempre. Vas a ver cómo Dios se manifiesta en tu vida. ¿Por qué? Porque hay una realidad de Dios. Cuando yo recuerdo en la antigüedad, o antes de que viniera todo esto del sistema de la luz, lo que hoy en día vemos como el microwave, y vemos todo esto de las estufas, y vemos todo esto donde fácilmente se calienta la comida, donde rápido tenemos ya cocinado, donde no se necesita más que meter la comida, e inclusive ya vienen hasta cosas donde ya estaban hasta preparadas. Pero en aquel tiempo yo recuerdo que mi mamá todo el tiempo tenía que tener lumbre para cocinar, lumbre para calentar tortillas, aún lumbre tenía que tener para planchar, para
todos te tenía que tener lumbre porque no había estufas, y todo el tiempo le estaba metiendo leña, y todo el tiempo tenía que tener leña. ¿Por qué? Porque si venía alguien a la casa tenía que haber fuego en la casa, tenía que haber lumbre en la casa, porque se necesitaba tener siempre la lumbre encendida, y ella estaba cuidando siempre que esa lumbre no se apagara, para que siempre hubiera lumbre, hubiera fuego, hubiera aquello que tenía que ver con la necesidad que se tenía. La iglesia primitiva comenzó con fuego. La iglesia primitiva comenzó con una entrega total y completa a Dios. La iglesia primitiva caminó porque había fuego en ellos. Hermanos, la iglesia metodista comenzó con un hombre de fuego. Juan Wesley fue un hombre de fuego, fue un hombre entregado. Mi hermano, yo creo que Dios va a levantar la iglesia metodista nuevamente. Solamente cuando se levantan los hombres de fuego, como fue levantada, como fue el inicio. Dios no va a dejar que termine, y Dios no va a permitir que acabe mal, porque Dios se va a glorificar. Porque en medio de ustedes, en medio de nosotros, Dios va a comenzar a levantar personas que anhelan la presencia de Dios, que quieren caminar en el fuego de Dios, y Dios se va a glorificar. Que todos nosotros anhelemos el fuego de la presencia de Dios. Hermanos, quien anhele el fuego, ahí donde usted está, levante su mano y vamos a orar. Vamos a orar. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, yo necesito tu presencia. Yo necesito de ti, Señor. Mi vida no es igual sin ti. Tócame en lo más profundo de mi ser. Quita todo aquello que tiene que ser quitado, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir esta vida de fe. Que yo no acabe, Señor, sin este fuego de tu presencia. Que en los momentos más difíciles yo pueda sentir ese fuego de ti, Señor. La presencia de tu Espíritu. Que no sea un cristiano apagado, sino que sea un cristiano encendido, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor, amén.